El título de esta reflexión es La inevitable realidad de tener que encontrarme con mi Creador. La inevitable realidad de tener que encontrarme con mi Creador. Lucas capítulo 12, verso 54. Así dice el Santo Evangelio. Verso 54. Decía también a la multitud: cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís: agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís: hará calor, y lo hace. Hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no distinguís este tiempo? ¿Y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él. No sea que te arrastre al juez, y el juez te entregue al alguacil, y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún la última blanca. Que el Señor bendiga su palabra. El filósofo Martin Heidegger, en su obra Ser y Tiempo, dice que el ser humano no es un ser que por accidente muere, sino que es un ser que fue arrojado a la muerte, un ser para la muerte. En esta misma obra él nos dice que la vida auténtica es la vida que acepta esta realidad. La realidad de que nosotros caminamos hacia algo inevitable. Jesucristo, en dos oportunidades en este capítulo, trata a sus oyentes de hipócritas. Al principio le dice a sus discípulos: de todas las cosas que más tienen que tener cuidados, ustedes, dice, es de la levadura de los fariseos. Porque la levadura es algo que contagia. La levadura se expande. Por tanto, tengan cuidado de la levadura de los fariseos. ¿Y cuál es esta levadura? Dice. La hipocresía, dice. Pero no tengan miedo, dice, porque todo lo que está oculto saldrá a la luz. Todo lo que se dice en secreto se va a decir en público. Nuevamente, él dice: ustedes saben distinguir los tiempos, saben distinguir el clima, pero no quieren hacer caso de las señales. No quieren darse cuenta y escuchar las señales que yo les he mostrado. Hipócrita, les dice. Porque ustedes aparentan no entender, pero en realidad lo que están haciendo es evadir una verdad. ¿En qué consistía esta hipocresía? En no querer hacer caso de las señales que Jesucristo estaba dando. O sea, en el fondo, evadir algo que era ciertísimo, algo que sí o sí va a ocurrir. Esta sociedad es una sociedad de la evasión. Se habla que es la sociedad de la diversión. Todo tiene que entretener.
Y estamos acostumbrados en esta sociedad a mantenernos siempre en movimiento y siempre estar ocupados. Antiguamente ocurría que venía un día feriado y uno decía, vamos a aprovecharlo para hacer algo en la iglesia. Hoy día los días feriados, nosotros el próximo 15 de agosto vamos a hacer un énfasis espiritual para todos los nuevos discípulos. Se lo anuncio anticipadamente porque antiguamente lo podíamos anunciar 2 o 3 días antes, pero hoy día no. Hoy día cualquier feriado el ser humano está totalmente ocupado. Es una sociedad de la evasión. Evade la realidad a través de la ocupación, a través del entretenimiento, a través de siempre estar en movimiento. Porque cuando uno se queda quieto, inevitablemente se tiene que enfrentar a la realidad. Y la realidad a veces angustiosa. ¿Cuál es esta realidad que no se debe evadir, que no se desea aceptar? Cuando vayas al magistrado, dice el texto, pero una traducción con un lenguaje más actual de la Biblia dice, si mientras te diriges a los tribunales, cuando vayas al magistrado o si mientras te diriges a los tribunales, la realidad que se evade, lo que no se quiere aceptar, es que nosotros vamos caminando al inminente encuentro con el Creador. Este es el camino de la vida, dirigirse a los tribunales. Cuando vayas caminando a los tribunales, esa es la vida. La Biblia habla del tribunal de Cristo. Usted y yo vamos caminando a los tribunales. Esa es la vida. Y esa es la verdad que el ser humano trata de evadir. Porque si yo no tengo esperanza y sé que voy caminando hacia el fin, entonces yo no quiero saber de esa realidad. Y busco la diversión, busco la bulla, porque si me quedo en silencio, caigo en la más profunda angustia. La angustia de saber que voy caminando a los tribunales. La angustia de saber que esto se va a acabar. Yo no sé cuántos años tengo. Lo que sí sé es que ya no tengo 60 años. ¿Se entiende? Si a mí me preguntan cuántos años tienes, yo no sé cuántos años tengo. Lo que sí sé cuántos años ya no tengo. 60 años ya no tengo. Los tuve. Es un error decir cuando este niño sea maduro, cuando tenga más años, él podrá entender las cosas. Mirar la vida así es un error, porque en realidad si un niño pudiera vivir, supongamos, una vida larga, 80 años, cuando él nace, ¿cuánto tiene? 80 años. Cuando él cumple 10 años de vida, solamente tiene 70. ¿Cuántos años tiene usted? Usted no lo sabe. Lo que sí sabe cuántos años ya no tiene. Porque vamos caminando inevitablemente hacia los tribunales. Dios verá cuándo ha de llegar el fin de este mundo. Pero ahora, por de pronto, estamos en el tiempo de la fe. Ignoro si el fin de este mundo encontrará usted o alguno de nosotros acá. No lo sé. Pero el fin del tiempo está cercano para cada uno de nosotros, puesto que somos mortales. No sé cuándo llegará el fin del mundo. Lo que sí sé es que el tiempo, el fin de tu tiempo y mi tiempo están cercanos.
No importa que usted viva 130 años, igual es una vida breve. No importa cuántos años usted tenga, pero usted ya no tiene un montón de años. El fin del camino al encuentro con el Creador, cuando vayas al magistrado, cuando vayas de camino a los tribunales, dice el texto. ¿Qué trato de decir? Existe una inevitable realidad. Usted y yo nos veremos cara a cara con el Creador. Es inevitable. Usted me dirá, yo no creo en eso, no interesa. Perdóneme, yo creo en la democracia, apoyo la democracia y respeto su opinión, pero no interesa. Es inevitable. Usted y yo nos veremos cara a cara con el Creador. Somos seres que hemos venido de la eternidad y vamos de regreso a la eternidad. Entiéndalo, usted y yo vamos a volver a entrar en la eternidad. Cuando Moisés logró comprender esta realidad de que la vida es breve, de que el juicio del Señor está ahí, presente, escribió su famoso Salmo 90. Y en ese salmo él hace una oración y él dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Otra traducción dice: enséñanos a pensar cómo vivir para que nuestra mente se llene de sabiduría. Enséñanos. O sea, enséñanos a tener entendimiento de lo que es la vida. Esa debería ser nuestra oración y no evadir nuestra realidad. Usted no debe tener miedo a estar en soledad y pensar que tiene un fin. Porque usted debe entender que Jesucristo resucitó de los muertos. Y que es verdad que vamos caminando hacia los tribunales, es verdad. Y es verdad que nos vamos a encontrar cara a cara con el Señor. Eso es inevitable. Pero otra cosa también es verdadera, que Jesucristo vino al mundo a pagar nuestro rescate. Por lo tanto, usted no debe tener miedo a ese fin. Usted debe prepararse para ese fin, pero no tener miedo, porque Jesucristo dijo: si yo donde voy no hubiera lugar para ustedes, no se lo diría, pero ustedes van a estar conmigo. Alabado sea Jesucristo. Este caminar terminará. ¿Cuándo termina el camino? No va a acabar a todos para la misma hora. Cada uno tiene su hora para terminarlo. Cecilia falleció esta semana. Sidney O'Connor también falleció esta semana. Alejandro Gutiérrez, el que era compañero de estudio del otro obispo, falleció hace 2 semanas con un cáncer. ¿Cuándo será su hora? No lo sé. ¿Cuándo será la mía? No lo sé. Pero es inevitable. El tiempo va avanzando. Pero un día nosotros saldremos del tiempo y volveremos a la eternidad. Y mientras el tiempo va avanzando, usted dice: yo tengo más años. El tiempo avanza y los años se agotan. Todo el capítulo 12 de este Evangelio hace un contraste entre la forma sabia y la forma necia de contar los días.
El Señor y también este mundo nos enseña cómo contar los días. El primer llamado que hace el Evangelio en el capítulo 12 en todo momento es a asumir la realidad y dejar de evadirla. Aceptar esta realidad inevitable. Usted y yo veremos cara a cara al Creador. Vamos caminando los tribunales de Cristo. Eso es inevitable. ¿Cómo enseña el mundo a contar nuestros días? Lo primero es que como el mundo no tiene esperanza y no encuentra esperanza alguna en la muerte, como decía José Saramago, premio Nobel portugués, ya ves, he gastado toda mi vida buscando el porqué de la vida. Y hoy, con 85 años, la verdad es que no sé por qué existí. El mundo no tiene esperanza. Por eso que oculta la realidad de la muerte. Porque no hay esperanza. ¿Para qué hablar de algo que es el final y después de eso no hay nada? ¿Para qué? Mejor pasémosla bien, porque queda poco tiempo. Esta forma de pensar tuvo que enfrentar el apóstol San Pablo en el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, a la iglesia en Corinto. El apóstol justamente enfrenta esta forma de pensar que el mundo nos trata de convencer a nosotros. Y el apóstol dice: ahora, hermanos, quiero recordarles las buenas noticias que les prediqué. O sea, estos hermanos estaban sin esperanza. Estos hermanos ya decían: no estamos muriendo. Se están muriendo nuestros amigos, nuestros conocidos. Seré yo el siguiente, no sé, pero vamos todos para allá. Entonces el apóstol dice: quiero recordarles las buenas noticias que les prediqué. Que si Jesucristo resucitó, Él solamente es las primicias. Porque después al fin dice: resucitaremos con Él. Cuando alguien deja de evadir la realidad, o cae en la esperanza o cae en la angustia. Y la esperanza la puede dar el único que venció la tumba, Jesucristo. Él está hoy día acá a través de su Espíritu Santo. Él está presente en este lugar. Si Él no se hubiese levantado de los muertos, no estaría aquí. Pero Jesucristo se levantó de la tumba. Por eso su espíritu está acá y usted siente algo está ocurriendo en mi interior. Es el espíritu del resucitado. Alabado sea Jesucristo. Gloria al Señor. Gloria a Jesucristo. Y sigue el apóstol, dice: ahora bien, si se predica que Cristo ha sido levantado entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección? Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es una ilusión y todavía están en sus pecados. Y añade y dice: si nosotros predicamos que Jesucristo se levantó de los muertos y Él no lo hizo, somos los más miserables de esta tierra, porque hemos puesto nuestra fe en una ilusión.
Todo te dice, evade esta realidad, ya que no hay esperanza alguno, todo acaba acá. El apóstol dice en el verso 19 de 1 Corintios 15, lo pueden leer después ustedes el pasaje: si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Pero nuestra esperanza en Jesucristo no acaba acá, no acaba aquí. Uno no debe vivir pegado en el pasado, que un día fui revolucionario y que fue eso ya pasó. Lo importante está adelante. Yo voy caminando al tribunal de Cristo. Lo importante es que yo voy a volver a la eternidad. Yo soy un ser de la eternidad. Por eso que yo no quiero morir. Yo quiero seguir existiendo porque soy un ser de la eternidad. El pecado me hizo caer en el tiempo, pero Jesucristo con su muerte me va a sacar del tiempo y me va a llevar nuevamente a la eternidad, de regreso al paraíso. Alabado sea Jesucristo. Sin esperanza, dediquémonos a vivir solo esta vida, te dice el mundo. Así te dice, cuenta tus días. Aprovecha el poco tiempo, ya que no hay esperanza. Es joven, que aproveche de viajar. ¿Lo has escuchado alguna vez? Tienes que aprovechar tu juventud. Ya va a pasar. O sea, en el fondo, si los muertos no resucitan, dice el apóstol, comamos y bebamos que mañana moriremos. Samba canuta. Ya, reviéntate nomás. Reviéntate. Ya. Deja que tu vida la muevan las hormonas, no las neuronas. Reviéntate si ya no te queda mucho tiempo. Aprovecha tu juventud, joven, viaja. ¿Para qué te vas a comprometer con Jesucristo? Ya cuando tengas más años, seas más viejito, vas a empezar a ir a la iglesia y ahí vas a servir cuando vengas con las obras. Pues. Ya, cuando ya vengas con todas las obras, entrégaselas a Jesucristo. Por eso dice, si no hay resurrección, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Reviéntete. ¿Entiendes? Tú puedes tener éxito. Tú todo lo puedes. Si tu relación con ella no funcionó, pégale una patada y busca otro tiro. ¿Qué importa si quedan los niños tirados? Si quedan niños ahí dolidos, no importa. Lo importante es que tú te goces. Porque no hay resurrección. No existe una razón real para consagrarse a Dios si tú no crees que hay una vida eterna. No existe. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Los que tienen esta esperanza se purifican como Él es puro. ¿Cuál es la esperanza? De que hay resurrección. De que si hoy día no puedo viajar a Europa porque tengo que estar predicando, lo haré en la eternidad. Porque hay resurrección. Porque esto no se acaba acá, la fiesta sigue. Porque Jesucristo se levantó de los muertos. Por eso que el apóstol agrega y dice, no os engañéis, en este mismo capítulo, y así termina, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Cuáles son estas malas conversaciones? Las conversaciones que no consideran que hay resurrección. Las conversaciones que te dicen, pásala bien, desbándate, entrégale todo a este mundo nomás, reviéntate. Esas conversaciones corrompen las costumbres sabias.
corrompen el deseo de purificarse como Él es puro. Pero si yo creo que hay resurrección, y si yo además entiendo que voy caminando a los tribunales, por eso Eclesiastés dice, joven, alégrate en tu adolescencia, en tu juventud, pero acuérdate que de todo te va a juzgar tu Creador. No es que no se alegre, no es que andemos tristes, al contrario, un creyente es una persona esperanzada. Es una persona que no necesita estar buscando distracciones para gozarse. Tiene la alegría porque sabe que va caminando hacia algo bueno. Alabado sea Jesucristo. ¿Cómo enseña el Señor a contar ahora nuestros días? Todo el capítulo 12, el Señor nos va dando indicaciones de cómo debemos nosotros vivir la vida. Del verso 4 al 5 nos dice, y ustedes pueden leerlo después del capítulo, que debemos temer a Dios y no a lo que teme la gente, porque solo Él puede condenarnos. Teme a Dios, dice. O sea que es tener costumbres sabias, temer a Dios. Teme a Dios. Pásala bien, pero teme a Dios. No te está diciendo que tenga una vida aburrida. Ya, juega la pelota, pero no le pegué una patada al pastor, teme a Dios. ¿Me entendí? Porque algunos se metían a jugar y le pegaban al obispo. Qué terrible. Entonces, no es que tú no te alegres en la vida, pero teme a Dios. Es lo primero que nos dice. Lo segundo, del verso 6 al 7 nos dice que vivamos con nuestra confianza puesta en Él. Ahí dice, bueno, si dos pajarillos se venden por una chaucha y Dios tiene cuidado de esos pajaritos, ¿cómo no va a tener cuidado de nuestras vidas? Dice Él. ¿Cómo Él no se va a preocupar de ti? Le está hablando a los creyentes para que vivan en esta vida con sabiduría. No empieces a temer todo lo que teme la gente, témele al Señor. Y Dios te va a sostener. No le tengas temor a los tribunales de esta tierra. Los que saben, saben. Se lo digo a los que saben. No les tengas miedo a esos tribunales, tenle miedo al tribunal del cielo. A Él sí que hay que tenerle miedo. Teme al Señor porque Él nos va a librar. Confía en el Señor, coloca tu confianza en Él porque aún los cabellos de tu cabeza están contados. ¿Ya? Algunos ya se los contaron. Ya no. Los cabellos te los conté, dice el Señor. Teme al Señor. Lo tercero que nos dice, ya que el Señor es el que se preocupa de nuestras vidas, entonces dediquémonos a testificar de nuestra esperanza. Dice, del verso 8 al 7, dice, el que me confiese ante los hombres, yo lo voy a confesar delante de mi Padre. Dedícate a confiar y a testificar de que tienes esperanza. Dedícate a decirle a la gente, déjense evadirse, enfréntense. Pero les tengo una buena noticia. Yo tengo esperanza porque Jesucristo se levantó de los muertos. Tú puedes tener esperanza. Y continúa diciéndonos, vivan como peregrinos. Nos habla que no seamos como ese rico necio que dijo, y coloca esta parábola y dice, un hombre ganó mucho dinero, tenía muchos fondos mutuos, tenía depósitos a plazo, en dólares, tenía mucho dinero, le había ido bien en su negocio. Y se compró una casa
Y como la casa le quedó pequeña porque ya se compró 3 camionetas, dijo, ya sé lo que voy a hacer, me voy a comprar una casa más grande. Y se compró una casa tremenda. Y dijo, alma mía, ahora repósate, pásala bien, porque tienes fondos para muchos años. Quédate tranquilo, reposa. ¿Y qué dice? Necio, esta noche vas a morir. ¿Quién se va a quedar con todo lo que tú tienes? Porque así son los que hacen tesoro en la tierra, pero no hacen tesoro en los cielos. Necio. Necio porque tú crees que tu camioneta va a salvar tu alma. Necio, tú crees que la cuenta corriente te va a salvar el alma. Necio. Vive como peregrino. Porque tú debes entender que donde está tu tesoro va a estar tu corazón. Eso dice acá en el verso 35. Si todo el capítulo 12 está hablando lo mismo. ¿Dónde está tu tesoro? Ahí va a estar tu corazón. Y dice además en el verso 35, el 39, dice, debes estar siempre vestido y listo para partir, porque Él vendrá como ladrón en la noche. Yo no sé si usted y yo veremos el regreso de Jesucristo. Las probabilidades son más que no lo veamos. No significa que a lo mejor sí lo podemos ver. Pero lo que es seguro es que la muerte va a venir como ladrón en la noche. Por lo tanto, usted siempre debe estar vestido y preparado para partir. O como decía mi abuelita, que te pille confesado. Siempre tenemos que estar preparados para partir. Es que yo soy joven. Es que yo soy joven. Tengo 20 años. No, amigo, usted no tiene 20 años. Ya no tienes esos 20 años. Tú debes entender que el ser humano desde que nace para morir. Y desde que nace está muriendo. Porque no somos del tiempo, somos de la eternidad. Estamos por un accidente en el tiempo. Pero Jesucristo con su muerte y su resurrección nos va a hacer entrar en la eternidad, que es el paraíso. Ahí pertenecemos. Como decía Pascal, decía, yo no puedo extrañar algo que nunca tuve. Yo no puedo extrañar un tercer brazo que me salga por aquí. Yo nunca he extrañado una mano acá. ¿Usted sí? Raro, hay un hermano psicólogo acá, lo voy a atender y ayudarle. Nunca lo he extrañado, porque nunca lo he... Pero usted extraña la felicidad. ¿Y por qué extraña la felicidad? Porque la perdió. Porque la perdió. Somos seres de la eternidad. ¿Por qué usted no quiere morir? Porque va contra la naturaleza nuestra. Somos seres eternos. Tenemos que pasar por el trance. Pero el Señor nos va a hacer volver a eso que anhelamos. Él nos va a hacer volver a la eternidad. Viva como peregrino. Dice, y si alguno dice, mi Señor tarda y se abandona y empieza a golpear a sus consiervos y empieza a emborracharse, dice, y a comer, dice, cuando vuelva el Señor le castigará duramente. No se abandone. ¿Cómo debo contar mis días? No se abandone. No te abandones. Siempre tienes que estar vestido y listo para partir. Vestido significa que debo estar cubierto por la sangre de Jesucristo. Limpio delante de Él, porque yo voy caminando a los tribunales. ¿Cuándo me voy a enfrentar al tribunal? No lo sé, porque va a venir como ladrón en la noche. Alabado sea Jesucristo. Y por último,
el texto sigue y dice, ¿por qué no analizan ustedes mismos lo que es justo? Si mientras te diriges a los tribunales te encuentras con el que te acusa, trata de arreglarte con él antes que te presente ante el juez. No sea que te metan en la cárcel hasta que pagues el último centavo. Otra traducción. O sea, ¿qué dice acá? Mientras te diriges a los tribunales, mientras vives, esto es la vida, caminamos hacia los tribunales, esa es la vida. No estamos caminando hacia otro lugar. Mientras tú te diriges a los tribunales, si te encuentras con el que te acusa, dice, reconcíliate para que no te entregue al juez. ¿Quién es este adversario que me acusa, con el cual yo debo reconciliarme? Mientras yo voy caminando a los tribunales y me encuentro con él, algunos dirán, el acusador de los hermanos es Satanás, el diablo, el demonio. Pero acá estará diciendo el Señor Jesucristo que yo debo reconciliarme con el demonio. Por lo tanto, no es el diablo el que me acusa aquí. No es el que... ¿Quién es el que de pronto viene a mí y me encuentro con él y me acusa? ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he proclamado lo condenará en el día final. El que viene a ti cuando vas caminando hacia los tribunales y te acusa es la palabra de Dios. No es el demonio, es la palabra de Dios. Tú vas caminando y tú robas y la palabra de Dios te dice, no hagas eso. Te acusa. Tú vas caminando y te dice, y tú ardes en envidia y la palabra de Dios te dice, no envidies. Ahí está el acusador. Me está acusando. Recuerda que el Señor Jesucristo dijo que el Espíritu Santo vendría para convencernos de pecado. ¿Y cuál es la espada del Espíritu? La palabra. ¿Cuál es la espada que penetra hasta lo más profundo y discierne aún las intenciones del corazón? La palabra. A lo mejor tú sientes que estás entre la espada y la pared. La espada es la palabra de Dios que te tiene ahí. Entonces, ¿qué dice el texto? Dice, mientras te diriges a los tribunales, si te encuentras con el que te acusa, reconcíliate. Ponte a las cuentas. Si la palabra de Dios viene a mi vida, yo debo reconciliarme. No estoy hablando para el que vino por primera vez, estoy hablando de nuestras vidas. Cuando la palabra de Dios viene a mi vida, yo debo, y me acusa la palabra de Dios, debo arrepentirme y debo reconciliarme. Porque si yo hago eso, voy a seguir caminando a los tribunales, pero si yo muero en armonía con la palabra de Dios, no voy a encontrar un juez, voy a encontrar un padre. Me voy a encontrar con mi padre. Porque yo tengo que enfrentarme cara a cara al Creador. Pero el Creador me verá vestido y listo, porque yo me puse a cuentas con la palabra del Señor. Jesucristo dijo, yo no fui enviado para condenarlos. Mis palabras los van a condenar si no le obedecen. Jesucristo es el Salvador del mundo. Y el Padre me va a ver delante de Él en los tribunales y me va a decir, usted está cubierto por la sangre del Cordero, está vestido. Usted viene en armonía con la palabra del Señor.
Por lo tanto, usted no va a la cárcel. Pero si usted no va en armonía, usted va a la cárcel y no saldrá de ahí hasta que no pague el último de los pecados. Pero el Salmo dice, ¿con qué pagará el hombre su salvación? Usted y yo no tenemos cómo pagar nuestros pecados. Ese texto lo utiliza la Iglesia Católica para sostener la teología del purgatorio. Ignorantes, no está hablando de eso. El hombre no tiene cómo pagar sus pecados. Y la Biblia dice, al hombre le es dado morir una vez. Después de eso, el juicio. No hay reencarnación, no hay purgatorio. Usted tiene que ponerse a cuentas con la palabra acá. Mientras caminas a los tribunales, si te encuentras con el que te acusa, hoy día usted se ha encontrado con la palabra de Dios. Usted se encontró ahora con el que le está acusando. No soy yo. La palabra del Señor le dice que es inevitable que usted se va a encontrar cara a cara con su Creador. Si te encuentras con el que te acusa, hoy día usted se está encontrando. Entonces, ¿qué dice? Ponte a cuentas con Él. Reconcíliate. Entrégate a Jesucristo. ¿Cuándo? ¿Cuántas veces? Siempre. Siempre debo convertirme a Cristo. Nunca dejar que mi corazón se endurezca a la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque yo debo traer sabiduría a mi corazón. Debo aprender a contar los días. ¿Y qué es lo que es la sabiduría? Temer a Dios. Mantenerme en temor de Él. Y si la palabra de Dios me dice que estoy chueco, debo enderezarme. Porque me acusa. Pero si la palabra de Dios no te acusa, confianza tenéis en Él. Porque Él ya derramó su sangre por nosotros. Si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Siempre tenemos que nosotros ponernos a cuenta cuando nos sale al camino la palabra del Señor y nos dice y nos acusa. Yo debo volverme y volverme y volverme porque debo estar siempre vestido y listo para partir. ¿Cuánto vamos a vivir? No lo sabemos. ¿Tenemos que estar entristecidos? No. Tenemos que estar llenos de esperanza. ¿Tenemos miedo? Probablemente. Yo también, porque vamos hacia lo que no conocemos. Claro, pero yo tengo confianza porque yo ya he conocido a este Señor. Sus ternuras nunca han faltado con mi vida. Este Dios es un Dios tierno. Yo tengo confianza en que me va a ayudar a entrar a esa eternidad y lo que viene debe ser para lo que yo fui creado. Así que entréguese a Jesucristo. Entréguese a Cristo. No diga, no, es que yo ya soy, ya me entregué. No. Si la palabra de Dios le ha acusado, póngase a buenas con Él antes que le entregue al juez. Le invito a orar al Señor.